Bueno, vamos a ver cómo calcular el polinomio mínimo común múltiplo entre dos o más polinomios. ¿Se acuerdan que para calcular el mínimo común múltiplo, en números, lo que nosotros hacíamos era factorizar cada número y luego, una vez que lo teníamos factorizado, elegíamos los factores, ¿sí? Dentro de cada uno de los números elegíamos los factores que se repetían y los que no se repetían también, con el mayor exponente con el que aparecía. Bueno, para calcular el mínimo común múltiplo es parecido, lo único que tenemos polinomios. En este ejemplo, fíjense que tenemos tres polinomios, P de x, Q de x y R de x. Para calcular el mínimo común múltiplo, lo primero que hay que hacer es factorizar cada uno de los polinomios. ¿Sí? Acá ya los puse factorizados, fíjense que P de x los puse como el producto del coeficiente principal, que es 2, por x menos 1 por x más 1. Q de x es 3 por x menos 1 al cuadrado, y R de x factorizado es x menos 1 por x más 2. Bueno, ahora, ¿cómo construimos el mínimo común múltiplo que lo llamamos m de x? Bueno, el mínimo común múltiplo lo construimos escribiendo los polinomios comunes y no comunes a cada uno de los polinomios originales. Fíjense que acá ustedes lo que tienen que ver es qué es lo que se repite en cada polinomio. En cada polinomio, fíjense que en todo se repite x menos 1. X menos 1, x menos 1 cuadrado y x menos 1. Bueno, en caso que lo tengan elevado a la 1, por ejemplo, y acá elevado a la 2, bueno, ustedes tienen que elegir siempre el que tiene mayor exponente, o sea, mayor multiplicidad. ¿Sí? Como acá el x menos 1 está elevado a la 1, ¿sí? Cuando no tiene nada arriba significa que está elevado a la 1. Acá también está elevado a la 1, pero acá está elevado a la 2. Entonces elijo este polinomio, ¿sí? X menos 1 cuadrado. Ese es el que va en el mínimo común múltiplo. X menos 1 al cuadrado. También tienen que poner los que están, los binomios que están en un polinomio, pero en el otro no. Fíjense que acá tengo x más 1, pero acá no lo tengo, y acá tampoco lo tengo. Entonces pongo, ¿sí? X más 1. X más 1. Que lo tengo solo en el polinomio P de x. Y x más 2, que lo tengo solo en el polinomio R de x, también va. Van todos, ¿sí? Los que son comunes y no comunes. Y de los que son comunes, los binomios comunes, como en este caso, el x menos 1, que están los tres, tengo que elegir el de mayor multiplicidad, o sea, el de mayor exponente, que es x menos 1 cuadrado. Con los números tengo que hacer lo mismo. Fíjense que el 2 está acá, no está acá y tampoco acá, en este polinomio. Igual lo tengo que poner 2 y el 3 también, que está en Q de X, pero no está ni en P de X ni en R de X. Entonces iría 2 por 3. Por X menos 1 al cuadrado, por X más 1, por X más 2. 2 por 3 me da 6. Entonces el mínimo común múltiplo, el polinomio mínimo común múltiplo, sería de esta forma. 6 por x menos 1 cuadrado por x más 1 por x más 2. Ustedes tenían el punto 2 de la segunda actividad, tenían que calcular el mínimo común múltiplo entre distintos polinomios. Yo solamente voy a explicar el inciso A del punto 2, que tienen el polinomio P de x y el polinomio Q de x. Tienen que factorizar P y Q. Bueno, entonces, ¿cómo hacen para factorizar P y Q? Fíjense que estos polinomios son monomios, o sea que son de un solo término, porque tengo 4x quinta, que no está sumando ni restando nada, tengo un solo término.
y acá también. Entonces, P y Q son monomios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que elegir a la X que tenga mayor exponente, o sea, mayor numerito acá arriba, ¿sí? Que sería la mayor multiplicidad. Fíjense en que entre X a la quinta y X a la séptima, el mayor exponente es el 7. Entonces, en el mínimo común múltiplo va a ir X a la 7. ¿Y cómo sé yo qué número va, si el 4 o el 6? Bueno, en este caso, como estos números se pueden factorizar porque no son primos, ¿sí? Entonces, tengo que factorizar tanto el 4 como el 6, ¿sí? Como hacía para calcular el mínimo común múltiplo entre dos números. Factorizaba los números. Entonces, si factorizo el 4, 2 por 2 es 4, 2 por 1, 2. Entonces, ¿eso qué significa estos dos? 2. Que el 4 se puede escribir como 2 por 2. 2 por 2, que es igual a 2 elevado al cuadrado. Y hago lo mismo con el 6. ¿Sí? Con este 6. Lo factorizo. 2 por 3 es 6, 3 por 1 3. Entonces el 6 se puede escribir como 2 por 3. ¿Sí? Bueno, ahora calculo el MCM entre 4 y 6. ¿Qué sería? Los factores comunes y no comunes, o sea, los números comunes y no comunes, en la factorización. Fíjense que acá el 2 está elevado al cuadrado y el 2 está elevado a la 1. Entonces tengo que elegir el de mayor exponente. Entonces elijo el 2 elevado al cuadrado, que es el que iría acá. Ahora tengo el 3, que está en la factorización del 6, pero no está en la factorización del 4. Igual lo tengo que poner todos, los que están en ambos y los que no están en ambos, ¿sí? Entonces quedaría 2 al cuadrado por 3. 2 al cuadrado que me da 4 por 3, 12. Ese es el mínimo común múltiplo entre 4 y 6. Entonces iría 12, ¿sí? Que es el mínimo común múltiplo entre 4 y 6, por X a la séptima. ¿Sí? Fíjense que en el primer ejemplo, ese sería el mínimo común múltiplo. En el ejemplo que vimos recién, acá no calculamos el mínimo común múltiplo entre 2 y 3, porque justamente el mínimo común múltiplo, como son números primos, el mínimo común múltiplo me iba a dar 2 por 3, que es 6. ¿Sí? Por eso directamente los multipliqué sin escribir el mínimo común múltiplo. Porque al ser números primos, el mínimo común múltiplo es el producto entre ellos.